Los invite a ver este estudio, Rapto Secreto o Juicio de Dios. Un análisis de Mateo 24, 40 al 42. Los invite a ver este estudio, Rapto Secreto o Juicio de Dios. Un análisis de Mateo 24, 40 al 42. Vamos a continuar con este análisis de Mateo 24. Hoy es 15 de marzo del 2026. Y el objetivo, ya vamos al texto de Mateo 24, 40 al 42. El tema se llama, es parte de la serie de eventos escatológicos. El tema es tomado y dejado o rapto secreto o juicio de Dios. Vamos a hacer un análisis completo de esto. Probablemente empezar los domingos, vamos a analizar esto. Pero antes de entrar de lleno a lo que es el análisis de Mateo 24, 40, 42, que si lo que dijo Jesús allí es un rapto secreto, como dicen los premilenialistas, o es un juicio de Dios. Ya les he explicado que el juicio de Dios, en este caso, está haciendo dos juicios: el juicio final, la mitad de Mateo, y la otra es el juicio sobre Jerusalén. Vamos a ver ese análisis, pero dice bien, no vamos a ir a Gálatas. No, tenemos que entender, porque les tengo que explicar así, les tengo que explicar primeramente cómo lo ven ellos la venida de Cristo. ¿Cómo entienden ellos en este asunto, los premilenialistas? Pero comparado con él, lo que dicen el Nuevo Testamento, lo que es una comparación de las cosas. Entonces tenemos que ver la única manera de que me puedan entender es claramente. Yo creo que ya están acostumbrados a que yo soy Manuel Jesús. Entonces, o sea que antes de entender y de empezar con ese análisis, tenemos que ver qué piensan ellos y qué dice el Nuevo Testamento para que tengamos el contexto perfecto de ese análisis que vamos a hacer. Entonces, ¿qué es el punto? Miren, es lo que les estoy diciendo. Antes de iniciar con el tema, tomado o dejado, ese uno será tomado y el otro será dejado. Pero ellos se toman ahí para hacer esa torcer en las escrituras de que va a haber un rapto secreto, ¿verdad? Antes de iniciar con el tema, vamos a ver el contexto, como les digo, para poder entenderlo. En lo cual les estoy diciendo aquí una comparación. Ahí pueden ver en el lado izquierdo, ven las iglesias premilenialistas. Las iglesias premilenialistas son, pues sí, son los bautistas, los adventistas, los testigos de Jehová, los pentecostales, las asambleas de Dios. Todo eso es bautistas, presbiterianas. Entonces, ellos tienen esa teoría, eso, y todos se van a perder todas esas, si no enseñan la verdad. ¿Y cuál es lo que tenemos nosotros? Miren, nosotros somos la iglesia de Cristo, neotestamentaria sí, neotestamentaria no instrumental. Porque hay iglesias de Cristo, como se ven en Soriana, hay un capítulo aquí, iglesia de Cristo, y ven tamales, eso sí tiene instrumentos, ¿verdad? O sea que es diferente, y aún así se llama igual. Por eso nosotros somos la iglesia de Cristo del Nuevo Testamento no instrumental, para entender. Y ahí vamos a hacer esa comparación, explicando cómo es la doctrina de la segunda venida de Cristo, del apóstol Pablo, y todo relacionado con el Nuevo Testamento. Cada uno de ellos es como es aquí, en el Nuevo Testamento, a la izquierda, es como son esas denominaciones que hablamos. Entonces, ese es el análisis que vamos a empezar a ver. Muy bien. Y al final de cuentas, Mateo 24, 42, nos dice que debemos velar. Hay que estar velando para cuando venga Cristo, porque no sabemos cuándo. Y ellos están diciendo todavía 2 veces en el rato, y no pueden hacer que hay otra vez. Y eso lo vamos lo voy a enseñar despacito con los gráficos, ¿verdad? Miren, ustedes ahí pueden ver, voy a poner el inicio. Esta es la serie de eventos finales que estamos analizando. Ahí tenemos a una persona que está en una manga y el otro nos da como que desapareció. Eso se refiere al texto 24, 40, 42. Es una representación para que ustedes entiendan. Y acá están todos los que hay muriendo. Están muriendo, porque el texto no se va a ir y no se va a quedar. Eso es lo que en todo momento vamos a hacer en la televisión
Dice bien, ¿qué dice el texto? Entonces estarán todos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. ¿Sí? Y ahí sale la tierra, no vemos nada. Y la realidad es que se refiere a una expresión metafórica de cómo expresa Jesús para cuando va a hacer un juicio. Cuando hay un juicio, siempre hay una separación, apenas de memoria. Se quedan los infieles y los fieles se separan. Unos van al cielo y otros al infierno. Entonces, siempre que hay juicio, como en Sodoma, Gomorra, Noé, etc. Entonces, hay que entender la manera, la expresión literaria de la que está hablando Jesús, ¿verdad? Pero ellos lo hablan literalmente. Dicen, no, ahora quiero rápido, no voy a una teoría de que va a hablar dinamitas, etc., que es lo que vamos a ver. Entonces, ellos confunden Mateo 24 y la unión. Un capítulo de las 30 semanas. Están confundidos. Entonces, ese es el asunto que vamos a ver. Dice, el luego dice, dos mujeres estarán muriendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Y luego el último dice, ¿verdad? Porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Esa es la advertencia crítica de la nombre de Jesús. Ahí Jesús está hablando la realidad que todo eso se refiere al juicio final. Ya les dije que esas palabras que están ahí son muchos diseños metafóricamente o son una manifestación literaria para decir lo que realmente que es separación. Así lo expresa Jesús, ¿verdad? Y todo lo que va a haber juicio de una ocasión. Entonces, eso es lo que vamos a analizar en este texto base. Este texto son muy conocidos, pero muy avanzados. Muy conocidos, pero muy avanzados. Dice, para enseñar, muchos predicadores lo usan para enseñar el llamado rapto secreto premilenialista. Hermanos, hay películas, novelas, videos. Dicen que un día, de repente, los creyentes desaparecerán y los no creyentes quedarán en la tierra para sufrir una gran tribulación de 7 años, que estamos viendo aquí la actualidad, Israel, porque el anticristo son. Entonces, ahorita vamos a ver que son 3 años y medio, eso no es música, dice, entonces, ahí está. Ahora dice, nuestro propósito no es atacar personas, sino defender la verdad del Evangelio. Nosotros tenemos que defender la verdad del Evangelio, el Nuevo Testamento, y obedecer el mandamiento del Señor que hay un dice verdad. Eso es lo que tenemos que hacer. No estamos en contra de nadie, no estamos diciendo lo que es la verdad, ¿verdad? Porque dice el Evangelio. Entonces, el punto que sigue es, hoy queremos, con la Biblia abierta, queremos ver que no enseña este texto, qué es lo que no enseña este texto, y este texto no enseña un rapto secreto preliminar, no enseña ese rapto. Dice, ¿qué es lo que sí enseña? Que habrá un juicio, una separación entre justos e injustos, y que debemos velar y estar preparados. Eso es todo lo que está diciendo Jesús. Hay que, él está hablando de un juicio, que va a haber una separación, y también que debemos velar, o sea, estar siempre fieles a la verdad, cumpliendo todos los mandamientos. Eso es lo que está diciendo en pocas palabras de esto. Dice bien. Ahora, vamos a iniciar, como les dije, a ver la comparación para que entremos en contexto, para ver qué piensan ahí, por qué le hacen así. Y luego, ¿qué dice el Nuevo Testamento? Dice bien, la interpretación de Mateo 24, 40, 41 por los baptistas o premilenialistas. Miren, ellos leen Mateo y tienen que dar un rato en que unos van a ser tomados y otros dejados. Y de ahí sacan la falsa doctrina en que dice que Cristo vendrá en forma invisible. Ya ahí, para empezar, ya están fuera, porque Cristo todo ojo le verá. Yo no. Entonces ahí ya están conscientes, porque dice que Cristo vendrá en forma invisible.
sigue, ¿ves? Para llevarse a los buenos y dejar a los malos, ¿ves? O sea, se va a llevar a los buenos y va a necesitar a los buenos, a los buenos, y se los va a llevar. Y sigue secretamente contradiciendo que Cristo todo volverá y será por medio y todos lo vamos a escuchar, pero secretamente, ¿ves? Por eso les puse un lugar, ¿ves? Y dejar a los malos en la tierra, y a los que se queden en la tierra, va a haber una gran tribulación que va a durar 7 años. ¿Ves? Ahorita se lo voy a explicar en un mapita, dice, y luego regresará para estar en la tierra por 1000 años. Ya están hablando de dos venidas de Cristo. Una venida es secreto, y otra venida física, física, fíjate. Y que lo van a ver, que va a estar 1000 años en la tierra. Pues eso es lo que quiero que se refiere con preguntas explicadas. Los periodistas no entienden que en Mateo 24 Jesús está hablando otra vez del libro de los juicios. El juicio no debe salir, y lo he repetido mucho, y el juicio final de Dios. Eso es lo que realmente debemos entender. Miren, no lo voy a repetir en la mente. En todos los juicios de Dios ha habido siempre y habrá separación de los fieles y de los infieles. Por eso hay infierno y por eso hay cielo. ¿Ves? Al final de cuentas, ¿ves? Separación, así va a ser. ¿Ves? Y cuando el diluvio, por ejemplo, la destrucción de Sodoma y Gomorra, la destrucción se refiere a la separación de los preparados y los no preparados. Hay un texto que dice por ahí, prepárate para el otro que otro, para que se quede con la raíz. Si no estamos preparados, no vamos a tener ese encuentro. Entonces, ese es el asunto, pero es una expresión muy alta para la separación final. A eso se refiere a la realidad. Bien, esta representación de esta ley es para que la vean visualmente y la vean en la mente. Si se trata de todo, dice, en Mateo 24, 40 al 41, no se habla de un rato secreto, ya se nos puede quedar nuevamente, se habla del juicio final, porque es la última parte de Mateo, del capítulo 24. No se habla de un rato secreto, para ya que se nos quede, se habla del juicio final, ahí está hablando Jesús de eso. Ahora, otra vez para que ya se nos quede, visualicen en todos los juicios hay una separación de qué? De fieles, se separa, de preparados, no preparados, aquí lo cuenta. Ese es el resumen. De acuerdo que en este caso de Mateo 24 está una A, una 7, de los 44, 34 sobre Jerusalén, la destrucción, y la otra, otro juicio de 35 a 51, es el juicio final. Así es como lo debemos entender en el libro de la iglesia de Cristo y la Unida. Dice bien, mire, pero ¿por qué son todo eso? Aquí no puedo decir, mira, existe una falsa doctrina, hay varias doctrinas con respecto a esto, Hay una que la sacó el más predicador de la iglesia de Cristo, hace el siglo pasado, que se llama la doctrina preterista. Él dio un 24 y él suele hacer una posición de que todo lo que dice Mateo 24, tanto todo el capítulo completo, ya pasó en el año 70, por eso se le dice preterista. Esa es una doctrina. Y luego en el 1830 vino, ya después de Cristo, vino una iglesia, un pastor, que se llamó John Darby, y ese fue el que sacó todo eso, la doctrina del terminismo, ¿ves? Ese fue el que dio la máxima exposición, y de ahí salió de la fraternidad de Dios, los pentecostales, los bautistas, la iglesia de Dios, los cristianos, que predicaron aquí en 1814 y en el 2000, los metodistas congregacionales, los mormones, que predicaron aquí en el año 2000, y los testigos que llevaba con Charles Russell, que escribió en 1814. Todos confundidos por ese señor John Darby, que sacó eso
ahí muy grande. Entonces, esas son las corrientes que vienen, de dónde están confundidos. Por eso debemos publicar esto, enseñando, y poniendo en YouTube. Yo ahorita el último que tuvimos, nos están viendo bastante, porque nos estamos viendo todos. ¿Ves? No estamos atacando, estamos para que se salve. ¿Ves? No es nada de discusión, sino sacarnos a Cristo. Entonces, por eso tenemos que explicar eso. Entonces, así está la situación. Dice bien. Bueno, bien. Pero ustedes dirán, vamos a definir quiénes son los feministas cuando ustedes se ven a atacar. Mira, son entre paréntesis específicamente cristianos. Pueden ser nosotros, no somos ni católicos, ni protestantes, ni evangélicos, tampoco judíos. Somos cristianos solamente, cristianos sin apellido. No somos cristianos católicos, cristianos bautistas, somos cristianos solamente. Entonces, ellos son presuntamente cristianos que creen que la segunda venida de Cristo ocurrirá antes del establecimiento de un reino que venía en la tierra. No sé si alcanzan a ver el bueno, primero les voy a explicar. ¿Qué quiere decir eso? Que va a haber un acto, ¿ves? Y va a venir secretamente y se va a llevar a unos amigos para allá, y luego después va a bajar 7 años y luego va a volver. ¿Ves? Y luego después de que llega Cristo, que va a terminar años ahí en Israel, como el que va a dominar al mundo, el pueblo de Israel, que no se encuentra a ver. Entonces, eso en sí es los que son premilenialistas. Hay dos ramas, ya no quiero explicar mucho porque me conviene entenderlo, pero hay dos ramas de ellos, los históricos y los dispensacionalistas. Entonces, tienen sus diferencias, pero no tanto sin en pocas palabras. Entonces, ellos creen que en el retorno literal y físico de Jesús, literal, padre y físico. En la nube se vendrá, no hay que llevar a la tierra. Vamos a ver cómo la visita cuando podamos ver con el fondo. Entonces, él va a venir físicamente y el tabernáculo es invisible en la tierra. ¿Ves? Y algunos sí apoyan eso de ellos, de los feministas y otros que no se acuerdan, pero ahí están. Entonces, ese es el punto con pocas palabras para que entendamos qué es lo que hacen ellos. Entonces, ¿cuándo será el tiempo de la segunda venida de Cristo? No para que sepamos. A ver si vamos a ver un contexto de cada también. Dice, para empezar, hermanos, nadie sabe cuándo, excepto Dios. Nadie sabe cuándo va a venir, excepto Dios. Entonces, ¿por qué ellos están dando fechas? Nadie está dando fechas y cambian y otra vez. Si no están viendo ellos que dicen el texto, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Dice bien. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aún los ángeles del cielo, sino solo su madre. ¿Vamos a dejar? ¿Por qué no lo ven? Entonces, y así está hablando y ahí empieza a decir que el mundo será tomado, ya está hablando en el lenguaje retórico, no sé cómo se diga bien, como está expresando Jesús, como expresa él para anunciar el juicio, la separación. Y ahí empieza a decir que el mundo está tomado y lo puede dejar. Y ahí es donde ellos lo van a liberar. Metáfora, dice. Entonces, ese es el asunto, nos dice bien. Mira, voy a desglosar en pedacitos y luego voy a poner el resumen. Mira, sin embargo, eso es lo que mucha gente cree que va a haber un gasto, porque así interpretan el pasaje donde dice lo que estamos diciendo. 2 hombres en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Y también 2 mujeres, que una será tomada y la otra será dejada. Fíjate, ustedes pueden leer desde Mateo 24 hasta la última página de la Biblia y no encontrarán la palabra rapto. En medio de los Tesalonicenses 4 se habla de eso. Se va a entender de nosotros análisis que vamos a hacer. Es bien importante porque ahí habla
de que los que estamos vivos vamos a ser transformados y que uno resucitará primero, y ahí es donde dicen, bueno, los humanos van a haber una resurrección, y ahí empiezan a ver que va a haber unas resurrecciones. Interpretan más primero lo que Filipenses 4:16-17, más en otro momento lo quiero explicar gráficamente para que se para explicar como dice el apóstol Pablo. Entonces, mira, concluyamos eso. La realidad es que el hombre que se va tomando, para que entiendan el hombre que será tomado por Cristo para no ir en el cielo. Porque es un juicio final ahí. Este va a ser tomado por Cristo para entrar en la gloria en el cielo. Y el pecado es la que se le quitan todas las bendiciones. Se le deja fuera del reino de Dios, fuera del reino de Cristo, y viene al cielo. Y que su única alternativa es la condenación eterna del infierno. Por eso, ahí está hablando de los juicios. Eso es importante. Por eso empezamos a pertenecer al cuerpo de Cristo, para estar dentro de lo que vamos a ser tomados. En el día final, ya que nos va, vamos a reinar con Cristo. O sea que la muerte no es el fin, sino que es la puerta para estar con Cristo para siempre. La muerte física, los que se nos han ido, en este caso, que no podemos ir, pero es la puerta para estar con Cristo para siempre. Entonces, por lo tanto, debemos velar, como dice Jesús, ahí en ese texto, porque no sabemos a qué hora ha de venir nuestro Señor. No sabe que venga y tenemos el camino de Satanás. Por eso, debemos estar preparados, descansando, aprendiendo los estudios, las predicaciones. Cristo nos explica a través de sus parábolas, de los talentos que la gente quiere que realmente lo ve, ¿verdad? Entonces, todo eso es lo que implica ya que viene. ¿Qué caso tiene, por ejemplo, vamos a ver los canonitas que ya hemos visto en los meses pasados? Ellos dicen que hay predestinación, al final lo vimos aquí, y entonces dicen que Dios envía a algunas personas a la salvación y no envía a otras. Entonces, ¿qué caso tiene que diga Jesús ahí en todo eso? Si ya va a haber predestinación, es normal. Retrocediendo a lo que ya vimos anteriormente del camino, porque ellos también, todas esas sectas dicen de la predestinación, que tú ya estás escogido. Entonces, ¿por qué acá dice que Jesús cada vez separación si ya va a estar escogido? La predestinación. Ya están muy bien, entonces, ese es el asunto, pero para que en la mente de nosotros se nos quede, otra vez lo repito. Y nos dicen eso, ya fuera de nada. De todos los juicios se habla de separación, de fieles e infieles, de preparados y no preparados. Preparados quiere decir que estamos cumpliendo el mandamiento, no estamos ordenanzas de los nuevos mandamientos. Y esa es una separación de que no se prepara porque va a cumplir el interés. Ok, y habla de los juicios. En Mateo 24 no se habla de un lugar secreto, internamente, sino que nos habla del juicio final. La otra cartomanía que quiero que se aprenda, la realidad de lo que dice Mateo 24, 40 y 41. Fíjense, dice, el que será tomado por Cristo para eterna gloria en el cielo. O sea, el que es tomado será tomado por Cristo para la eterna gloria del cielo. Fíjense que es una tía hasta la muerte. ¿Ves? Entonces, el que es pecado es el que no volvió hasta la muerte, o el que nunca volvió a vivir en Cristo, después dice otra religión, otra gente. A ese pecado quiere decir que se le quitan todas las bendiciones, se le deja fuera del reino de Dios, y cuál es su única alternativa: condenación eterna en el infierno. Eso es estar muy preparados y orientados también, porque si no vamos a quedar dentro de nuestro pecado. O sea, la única alternativa que va a tener es condenación eterna en el infierno. Entonces, ¿por qué debemos de nada? Porque no sabemos cuál es la respuesta, ¿por qué debemos estar ganando? Porque no sabemos cuál es
Entonces, ni él sabe, ni los ángeles son los padres, a empezar. Entonces, ¿por qué ponen fechas? De que ya lo vi, ya lo vi Cristo. Pues, ese es el mundo. Mira, la falsa doctrina de las iglesias bautistas premilenialistas dice que Cristo no estableció su reino en su primera venida. Esa es la piedra angular de ellos, o sea, ¿en qué se basan todas esas teorías? En que el judío, para empezar, el judío no creen en el completamente, no creen en el Mesías, ellos esperaban un Mesías político, ¿ves? Y como a Jesús, los mismos judíos mandaron, entonces dicen lo que dicen, pues entonces si lo mandaron no estableció un reino, y Cristo estableció un reino en el año 33, en el 33, ellos lo niegan, el reino no da, o sea que a nosotros como iglesia Cristo no lo vemos, ¿ves? Es lo que niegan ellos. Dice, no estableció su reino en su primera venida, ¿ves? Porque lo crucificaron, y yo vine a la culpa de Dios, dice, el consejo de que Dios no creyó que los judíos rechazaran a Jesús como rey. Le están echando la culpa a Dios que no creyó, no estaba listo de que los judíos iban a rechazar como rey. ¿Ves? Entonces, es la piedra angular del rato y la teología premilenial. Y ahí se basan ellos. ¿Ves? Se basan en todo lo que teorías. Dice, ustedes por llegar a decir, vean las imágenes y símbolos de la segunda venida. Cristo viene pronto. Los hombres de Cristo ascendió al cielo han tratado de decir cuándo será su regreso. Ya se puse ahí todas las fechas que están en el lado de ellos. Hay un que en el 2000, en el 2014, otros están diciendo ahorita. Entonces, ¿ves? Pero Mateo 24:36 dice que el día de la boda nadie sabe, ni a otros ángeles de los cielos, sino solo con palabra. Entonces, pero los niños que están en el Nuevo Testamento, los judíos, ellos tienen un mensaje político. Miren, ahora si voy a entrar en el ejemplo de Jaime, pero no, para que podamos entender, acá aquí tenemos el Jesús. Vamos a entender cómo está el mundo. Miren, esto es la descripción amplia de la carta de doctrina del milenio. Ustedes pueden variar ahí. ¿Ven? Pero la parte roja, no azul. ¿Ven la parte roja? Mire, la primera parte dice era de la iglesia, y luego la otra dice la roja de la tribulación. La otra dice el milenio y la otra dice eternidad. Estas son las que ellos estamos hablando de esas reglas. ¿Cómo tienen ellos el milenio? Y muy bien. Ahora, miren, ahí por ejemplo, en cada curso, lo voy a hablar un poquito. Ven la letra, no hablamos nunca de ven un curso que está lleno de familia. ¿Sí lo ves también? Sí. Bueno, yo la crucifixión, ahí me fue la crucifixión. En definitiva de la cruz ven una boleta María. Sí. Bueno, esta es cuando ascendió al cielo. A los 40 días de ser principado. ¿Ves? Y luego ustedes una bolsita azul, no es cielo. ¿Ves? Ahí dice, Jesús ascendió al cielo. Y este texto, esto es un montón de medio. ¿Ves? 40 días después de haber explicado ascendió al cielo. Y ahora arriba, de lado superior, ustedes dice cielo. Y una bolsita azul. ¿Sí? Ok, ¿qué dice? Bueno, miren, ellos dicen, si nos vamos a ver a parte de abajo, cuando dice, era de la iglesia, Almeida dice, 2000 años aproximadamente. ¿Puede ver todo? Sí. 2000 años. Quiero decir que desde el año 33 hasta ahorita son como 2000 años. Ellos llaman a eso la edad de la iglesia. La edad de... Ellos dicen, para empezar, que Cristo no estableció su reino en el año 33. Lo voy a ver, porque esa es la piedra angular de ellos. Porque va a venir la piedra. Y lo va a fundar por 1000 años físicamente. Ahorita se lo explico. Mira. Entonces, esa es la época que tenemos, son 2000 años. Si se dice lo que dice que era de la iglesia, y no tuve tribulación, ahí en medio dice el rato. O sea que el rato va a venir en cualquier momento. ¿Y en qué se va a hacer? Ven guerras, ven terremotos, y cortos de la allá. ¿Ves? Va a venir el rato.
Fíjense lo que dice el rato, abriendo una bolita que está en medio. Cristo levantará a los justos que son vivos. ¿Están viendo? Va a levantar en ese rato, por eso en la biblioteca se quedó un señor ahí y luego desapareció, él se quedó. Quiere decir que era un creyente, esa era mano, se lo creyó. Entonces, Cristo levantará a los justos, ¿ves? Según ellos, ¿ves? Y de verdad, ¿cómo va a ser Cristo? Invisible. Ya para empezar, se convierte en nosotros también. Y en el secreto. Todo entonces, esa es la bonita que está viendo de la vida, y que Cristo no es invisible en el secreto, pues ya se contradice. Y también, aparte de que no son repetidos, a los otros creyentes también los va a resucitar. O la resucitar, ya está poniendo la resurrección, la verdad es que la resurrección va a ser también final en nuestro concepto del Nuevo Testamento. Una sola resurrección, los buenos y malos, pero que lo están preparando. Van a resucitar a los santos muertos cuando ven el gasto. Bueno, ok, bien. Y luego, enseguida dice, del gasto, dice tribulación, que va a durar 7 años. ¿Ves? 7 años. ¿Ok? Y luego después de los 7 años, viene visible otra venida, ya van 2. Viene visible y Cristo de la batalla de Armagedón. Por eso ahorita los judíos están con eso, por eso hicieron judíos todos esos términos. ¿Ves? Y ya que venga, va a tener físicamente. Como que dice 1000 años, porque dice trabajo de ellos, y ahí Cristo la tierra por el mundo de Jerusalén. ¿Dónde llega? 1000 años. Y al pasado de 1000 años, entonces va a tener el juicio final de la parte superior de ella. Todos los hombres serán juzgados de los tribunales de las mujeres eternas y de los cristianos y individuos muertos. Así es como cada uno. Vamos a ver cómo va a ir ahí es donde dice Cristo arreglará los frutos efectivos. Es la número 1, lo voy a explicar. Jesús tendrá primero de manera invisible, desconocido para los hombres y seguridad. Jesús primero vendrá a resucitar el nuevo justo como estuvo de vida y arreglará los frutos efectivos. Serán arrebatados de la parte de la tierra en secreto. Resucitará solo a los santos muertos. Eso es la resurrección escrita. La voy a tener en mi idioma, pero más escrita. ¿Ves? Ahora, número 2. Tiene que ser uno de los necesitas ahora. Estoy hablando de los 7 años de la tribulación. Van a ser arrestados en la nube por 7 años. Todos los santos vivos serán arrebatados secretamente por Cristo de ofrecer la nube por 7 años. Y no ve aquí en el libro de esos 7 años, como dijo Yana, va a haber una tribulación en la tierra. Durante este tiempo de 7 años habrá un gran sufrimiento. Todo lo que estamos viendo en esta guerra, que todo lo que están creyendo eso, y llamando la gran tribulación para las personas malvadas que se quedaron en la tierra. Entonces, ahorita no tenemos el dato de que espera que siga eso. Vamos con el número 3 y vamos a la chiquita. Y el número 3 está hablando de que ya pasaron los 7 años, Cristo vendrá visible, no de vida. Muy difícil es visible, una batalla de la mañana. Dice, número 3, regreso de Jesús, al final de estos 7 años, las fuerzas del mal se reunirán para luchar contra Jesús, quien volverá visiblemente para derrotarlos en la batalla de Armagedón. Ahí estamos en ese punto. Vamos con el número 4. Mira, el 4. Ya que el rey de Cristo, después de 7 años, va a estar en la tierra gobernando de Jerusalén. Ahí es donde se establece el reino. ¿Ves? Nosotros ya tenemos un reino en el rey. ¿Ves? Antes del reino de Dios, que es el Cristo. ¿Ves? Hasta esa época que venga como segunda vez Cristo va a poner el reino. Jesús establecerá entonces un reino terrenal y civil, sobre el cual reinará como rey de
está el punto. Ahí vamos con el que sigue. Mira, al final de los 1000 años, fíjense la de Europa, a ver el juicio final. Los malvados muertos serán resucitados, porque acá nomás le contestó a los santos muertos, cuando se dice allá en el barco. Pero acá ya, después de los 1000 años, va a resucitar a los malvados muertos. Entonces, todos los muertos serán juzgados y recibirán sus recompensas eternas. Ahí ya hay pareja con lo que nosotros decimos en el Testamento. No, ahí van a estar en el juicio todos. Pues ya que toda la recompensa exterior, pues, allí no es que se podrán sentir entonces, ese es el punto, hermanos, que en pocas palabras, ese es el poder directo. No es más de eso, no es como esto es bien importante. Yo te voy a ir para los mexicanos para que puedan todo. Las falsas afirmaciones del criminalismo. Diga que mencione eso, como mismo que Dios le dijo a la hija. Dios aún no ha cumplido su promesa de darle a la Israel la tierra, porque le dio, ahorita me lo estoy diciendo. Fíjate, el reino aún no ha llegado, es la otra falsa afirmación. Habrá algunos que habrán brazo de siempre en la iglesia, un malvado gobernante del mundo, el anticristo, será la fuente de la gran tribulación en la tierra. ¿Qué está pasando ahí? La batalla del Magedón es una guerra mundial literal física. Eso es lo que está poniendo ahí. Son las 5 falsas afirmaciones del criminalismo. Ahí va la otra. Ya no puedo parar, no se quiere bajar. El criminalismo es peligroso por muchas razones. Porque el movimiento de la iglesia dice, porque me ofrece la autoridad de Cristo, porque me ofrece la muerte de Cristo, porque me ofrece el significado de la iglesia y el evangelio. Pero exaltan los objetivos materialistas. Dice bien, el nacionalismo judío, la práctica de salva. Los derechos podemos hacer los beneficios para Dios. Vamos a trabajar un tiempo. Respeto de las personas y la práctica de la vida. El criminalismo también contradice las claras enseñanzas del Evangelio por la segunda gloria de Jesús. Y es lo que decía, la ley tiene 7 dispensaciones. Si fijan en el cielo, nosotros no nos podemos explicar. Nosotros somos 3. Y ellos dicen que estamos en las 70 semana de la ley. Ya la reunión por eso, después de que nos vemos en estos pecados. Yo lo digo, hermano,